Paz y bien, queridos estudiantes, el día de hoy hablaremos de la sesión Utilizamos recursos gramaticales, sujeto y predicado. Como desempeño tenemos utiliza recursos gramaticales, sujeto y predicado que contribuyen a dar sentido a su texto. Y como indicador de desempeño, utiliza recursos gramaticales, sujeto y predicado que contribuyen a dar sentido a su texto a través del trabajo en equipo. ¿Qué es el sujeto y el predicado? El sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién se habla. El predicado es la parte que se relaciona con lo que se dice del sujeto. En el ejemplo, mi hermano está comiendo papa a la huancaína. ¿De quién se está hablando en la oración? De mi hermano. En este caso, mi hermano vendría a ser el sujeto. ¿Qué se dice de mi hermano? Que está comiendo papa a la huancaína. Este sería el predicado. Ahora, ¿cuál es la estructura del sujeto? El sujeto está conformado por el modificador directo, que puede ser un adjetivo o un artículo, el núcleo, que puede ser un sustantivo o un pronombre, y el modificador indirecto, que es una preposición más el término. El núcleo del sujeto. El sujeto puede tener más de un núcleo, puede ser un sustantivo, como en la oración, los lobos comen ovejas. En este caso el sustantivo es lobos, ese sería el núcleo. Ellos comen ovejas. El núcleo sería un pronombre, ellos. Un sujeto puede tener más de un núcleo. Por ejemplo, mi profesora es amable. Hay un sustantivo, en este caso, este sería el núcleo del sujeto. Mi profesora y el director son amables. Aquí tenemos dos sustantivos, profesora y director, por eso tenemos dos núcleos. El modificador directo son aquellas palabras que van unidas directamente al núcleo del sujeto. En el ejemplo, el chocolate caliente nos encanta. El núcleo del sujeto sería el sustantivo chocolate. Entonces, el, que es un artículo, y caliente, que es un adjetivo, cumplen la función de modificadores directos del sujeto. En el ejemplo, ese hermoso estanque se secará, tenemos también dos modificadores directos y estos pueden ir juntos antes del núcleo. El modificador indirecto es la frase que va unida al núcleo a través de un enlace o nexo. Por ejemplo, el director del colegio es estricto. El enlace o nexo en esta oración sería del. Los enlaces son las preposiciones y la palabra colegio se le denomina término. Entonces, el término más el enlace o el enlace más el término forman el modificador indirecto. Por ejemplo, también tenemos los perros con pulgas me desagradan. La preposición es con, el término pulgas forman el modificador indirecto con pulgas. Las preposiciones más usadas son en, a, de, del, con, sin, por, para. Ahora analicemos los modificadores del predicado. Los modificadores del predicado son aquellos que acompañan al núcleo. El núcleo del predicado no olvidemos que es un verbo. Las clases de modificadores del predicado. Tenemos el objeto directo que responde a la pregunta ¿qué? Más el verbo, el objeto indirecto que responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Más el verbo y los complementos circunstanciales que responden a las preguntas ¿dónde? Si es un complemento de lugar, ¿cuándo? De tiempo, ¿cómo? Modo, ¿cuánto? De cantidad, ¿con qué? De instrumento y con quién de compañía. Analicemos la oración. Juan compró un libro para su hijo en la feria. Lo primero que debemos identificar es el núcleo del predicado. En este caso, el núcleo del predicado es compró. Ahora, para hallar el objeto directo, nos preguntamos al núcleo. No olvidemos que para encontrar el objeto directo hacemos la pregunta ¿qué? Más el verbo. En este caso, ¿qué compró? La respuesta sería un libro, que vendría a ser el objeto directo. El objeto indirecto, hacemos la pregunta al núcleo ¿para quién compró? La respuesta es para su hijo.
Este sería el objeto indirecto. Y en este caso los circunstanciales. Preguntamos al núcleo, ¿dónde compró? La respuesta sería en la feria. Estaríamos hablando de un circunstancial del lugar. Y por último, analicemos la siguiente oración. El profesor del colegio explica los temas a sus alumnos con amabilidad. ¿De quién estamos hablando? Del profesor del colegio. Entonces, este sería el sujeto. ¿Qué se dice del profesor del colegio? Que explica los temas a sus alumnos con amabilidad. Este sería el predicado. Ahora analicemos el sujeto. El núcleo del sujeto es profesor, que es el sustantivo. No olvidemos que el modificador directo puede ser un adjetivo o un artículo. En este caso tenemos el artículo el. Para identificar el modificador indirecto, también no olvidemos que debemos ver el enlace o la preposición más el término. En este caso tenemos la preposición del y el término colegio, que conforman el modificador indirecto. Ahora, para analizar el predicado, lo primero que vamos a hacer es identificar el verbo. El verbo es explica. Entonces sería el núcleo del predicado. Ahora hacemos las preguntas que ya conocemos para identificar el objeto directo e indirecto. Para el objeto directo, ¿qué explica? Los temas. Objeto indirecto, ¿a quién explica? A sus alumnos. Circunstanciales, en este caso sería ¿cómo explica? Con amabilidad estaríamos frente a un circunstancial de modo. Bueno, queridas estudiantes, espero que puedan repasar este tema para que tengan muchas más participaciones en clase. Que tengan un día de paz y bien.